Bienvenidos a GNTG, su podcast para gamers y no tan gamers. Y el día de hoy vamos a hablar de la eterna batalla del control de sus teclados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué asco. Bueno, vamos a... ¿Para qué dijiste traigan snacks? ¿Para qué dijiste? Bueno, fue mi culpa, ¿no? Pero ya. Vamos a empezar con el inicio, la historia. ¿Y cómo empezamos con el inicio de la historia? Con el primer videojuego realizado, programado en esta vida. Porque de repente en otro mundo se programó diferente, pero ya, bueno, no voy a entrar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya... ¿Esto no es un what if? Esto no es un what if, entonces. Vamos a empezar con el primer videojuego de la historia, que hasta que realicé este guión, yo pensaba y estaba convencido toda mi vida que fue Pong, pero no. Era el OXO, o OXO. 3 en raya, básicamente, ¿no? O sea, quien no ha jugado 3 en raya, pues no tiene infancia o no sabe lo que es. No sabe lo que es vivir, porque el 3 en raya está presente en toda la vida. Pero ya. ¿Qué? Síguele. Ya, bueno. El punto es que cuando programaron este juego, fue hecho en una computadora, en un ordenador. Y básicamente era un juego de una sola persona en la cual tenías que jugar contra la máquina, ¿no? O sea, poner el círculo, el círculo de la X en donde correspondiese para poder ganar. Esto fue en el año de 1952. Entonces avancemos un poquito más. Hasta el año de 1958, donde se hace otro juego, el segundo juego de la historia, podremos denominarlo, que vendría a ser Tennis for Two, o Tenis para Dos. Y esto se jugaba en un osciloscopio. ¿Y qué es un osciloscopio? Bueno, es una de esas maquinitas en las cuales tú ves la onda de sonido y puedes dibujar cosas con la onda de sonido. No sé si lo habrán visto, habré puesto un pequeño video en pantalla para que sepan lo que es un osciloscopio, pero básicamente ahí se jugaba el Tennis for Two. Pasamos ya. Después de esto hay un par de videojuegos más que se desarrollan y tal, pero bueno, no son muy populares porque se requiere un gran... ¿Cómo decirlo? Un gran armatoste para poder correrlos o un artefacto específico como un osciloscopio. Llegamos a 1972 y aquí es cuando llega Pong, la primera máquina de videojuegos. Y esto sí es correcto. Entonces, esta fue Pong, fue el, como ya saben, el tenis tenis de mesa podríamos denominarlo, ¿no? El cual hay una bolita y tienes que evitar que te metan el punto mientras bloqueas la pantalla de tu costado y ya está. Este Pong se jugaba con dos botones, bueno, dos rueditas de volumen, podríamos decirlo, ¿no? Una para el jugador primero y otra para el jugador segundo. Y básicamente así era en las primeras controles. Después llegamos a lo que es la era de los 8 bits, la era de las consolas. Y aquí es donde empieza nuestra historia. ¿Por qué? Bueno, porque aparece una compañía japonesa que antes se dedicaba a hacer naipes y decide entrarle a lo que era el mundo de los videojuegos, porque las maquinitas empezaban a cobrar fuerza. No tengo un control de maquinita, esos de Street Fighter, que me gustaría ya uno, porque tiene los 6 botones. Pero básicamente todas las arcades tenían una palanca, 2 botones como mínimo, y así se podía jugar, ¿no? Los diferentes videojuegos. Space Invaders, Tetris, si mal no recuerdo, y alguno que otro más. Entonces, Pac-Man, exactamente, y básicamente todos constaban de lo mismo, 2 botones y una palanquita. Pero llega pues un día Nintendo, decide, oye, vamos a hacer videojuegos, y saca su Famicom, o como se conoció en el resto del mundo, la SNES, la NES, perdón, la Nintendo Entertainment System, la cual venía con un mando así. Estarán viéndolo en pantalla, pero esto es para guiarnos acá a mis dos compañeros. Y bueno, básicamente lo mismo, se constaba de una cruceta, porque en ese entonces poner una palanca era bastante complicado. Y 2 botones, aparte de los botones del medio, que eran Select y Start. Ya sabemos que las palancas no es el fuerte de Nintendo. Síguele. También aparecen otras compañías que, a vista de que Nintendo no tenía este tipo de, bueno, como dijo J, palancas, salen, ¿no? Este es un control de un Atari 2600, que se conectaba y bueno, básicamente es igual, ¿no? Es lo mismo, tenía 2 botones a los costados y una palanca para mover. Generalmente se usaba para juegos de carrera, si no me equivoco, o Space Invaders y todo ese tipo de cosas. Seguimos avanzando un poco en la historia, aparecen otras diversas consolas, ya aparece la Sega, ¿cómo se llama? La Sega Saturn, aparece la de Atari, la consola de Philips, por la cual nace su otra competidora llamada PlayStation, pásame el mando. Oh, ya me están queriendo.
aparece PlayStation con su primer control, el DualShock 1, que no tenía palancas, ¿no? Yo no tengo un Ese es el DualShock 1, uno. este es el 3. ¿Por qué? Porque entre el 1 y el 3 son prácticamente lo mismo. La única diferencia entre el 1 y el 3 son las palanquitas. Pero, Y el cable. bueno, y el cable, ¿no? Pero, Y el orden del mando. ¿y el orden del mando? ¿Qué? ¿Cómo que el orden del mando? No tiene pues las lucecitas. Ay, ya. Anyway, el punto es que aparece Sony, ¿no? Y llegamos a lo que vendría a ser los años 2000, 2000 algo, 2000 pocos, con la salida de Windows XP. ¿Por qué Windows XP y no los anteriores Windows? Porque hasta donde yo recuerdo y lo que he investigado, Windows XP fue el primer sistema operativo que permitió conectar otros dispositivos. Estamos hablando de timones, pedales, otros mouses y entre ellos controles de videojuegos, o sea, controles de consolas directos a la computadora. No de PlayStation originales, sino controles hechos específicamente para Windows. También antes de que existiera Windows XP, en Windows 98 y Windows 2000 también se podía jugar videojuegos, emulándolos, ¿no? Pero generalmente se rejugaban con lo que es el teclado. Y si quieres jugar de dos, pues uno se quedaba con la parte de la izquierda y el otro con la parte de la derecha. Un poco incómodo, si no eres un niño de 5 años, pero un poco incómodo al fin y al cabo. Entonces, llegamos a Windows XP. Los videojuegos que salen en PC y salen en consolas son completamente diferentes. Son títulos diferentes y bien diferenciados porque los de consola se dedican solo a la consola y los del PC son exclusivos para el PC. Puedes traquearlos con un programa en Windows XP, es decir, que el moverlo a la izquierda, moverlo a la derecha, moverlo arriba, moverlo abajo y moverlo abajo sean las flechitas. También poner cada tecla en un botón y demás. Puedes hacer eso. Es más engorroso y complicado. Por eso mucha gente no se decidió a hacer esta opción. Pero quien lo hacía, pues disfrutaba de buenos juegos. Por ejemplo, yo tenía un timón de Genius. No me acuerdo de qué modelo exactamente. Pero con eso yo jugaba Need for Speed 2. Y a uno de mis juegos favoritos de la infancia. El Euro Truck Simulator. El 1. Créeme que o sea, uno pensaría que aprendes a conducir. Sí. El problema es que yo aprendí a conducir mal. Porque yo empezaba a acelerar, yo chocaba, tal. Perdí muchos trabajos así, ¿vale? Pero es un juego divertido. De hecho, es un juego muy, muy divertido jugar un simulador. Sí, claro. A día de hoy conduzco perfectamente bien, ¿eh? Rolo siempre confía porque nunca se pone cinturón de seguridad cuando sube el carro. Pero bueno. ¿Qué? Es mala costumbre, simplemente. Ya. Entonces, estamos en Windows XP, se traquea el mando, aún se sigue habiendo una diferencia entre consola y PC, porque los juegos que salen son diferentes y demás. Llegamos a lo que vendría a ser el año 2007 quizá, Windows 7, cuando ya se empieza un poquito a cortar la brecha, ¿no? Entre lo que es consola y lo que es PC. Ya no salen juegos exclusivos para consola, solo en la consola, sino que también ahora salen en PC. Aparece Steam. Aparecen diversas páginas que revenden juegos y ya pues llegan compañías grandes como lo es Valve que se dedica solo a PC y demás, ¿no? Entonces empieza como a existir una medio guerra, medio no entre las consolas y el PC. Pero no es hasta el año 2010 en el cual Xbox, o bueno, Microsoft, lanza el control de Xbox 360 y el cual curiosamente fue el primer control oficial compatible completamente con el sistema operativo de Windows. Porque obviamente era de Microsoft, o sea, si no lo hacían así, o sea, un montón de problemas, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el hecho de que ya no necesitas una consola para jugar un juego específico. Aún todavía existen las exclusivas, claramente, pero para jugar la mayoría de los juegos, Call of Duty, Battlefield y tal, no necesitas ya la consola. Puedes jugar en la PC y puedes conectarle un mando. Entonces ahí empieza un poquito también a caer las consolas. Llega el PlayStation 4, el Xbox One. Y resulta que Steam empieza a aceptar la compatibilidad con todos estos mandos. Ahora puedes jugar con el mando de PlayStation 3 o PlayStation 4 en Steam y ya no tienes que comprarte un mando de Xbox para jugarlo. Entonces, muchas de las personas que tenemos un PlayStation empezamos a usar el mando en la computadora. Y decidimos que sería nuestra herramienta principal para algunos juegos. ¿Y por qué razón? Porque muchos de los videojuegos que se siguen desarrollando a día de hoy se desarrollan primero, y generalmente siempre ha sido así, para consola. Por el hecho de que una ventaja que tiene el mando es que a diferencia de estas
¿Cuántas son, Rorros? 97 teclas creo que yo tengo, porque no tengo el plan numérico. Estas 97 teclas, aquí tienes poco más de 12. Y con esas es suficiente para hacer un mando. Los conté, son más de 12. 4, 12, ya bueno, son 14. Porque las palancas no cuentan como botón. Porque esto y esto son adicionales de PlayStation esto. Así no cuentan como botón. Si tú lo presionas, cuenta. Claro, como cuenta. Los de Play 5 no tienen un par de gatillos extra más. Claro, pero yo tengo el Play 4, mijo. Estamos hablando de conceptuales. A ver, si estamos hablando de conceptuales, en sí están los Pro Controllers de Xbox y de PlayStation, que esos tienen como 20 botones. ¿Por qué? Porque atrás tienen 2 gatillos, generalmente hay combinaciones de botones y demás. Pero al fin y al cabo es más fácil programar en un mando las funciones que puede tener todo el juego, a estar programando diferentes teclas para cada función que puede tener un teclado. Y muchas veces en algunos juegos en el pasado, como Dark Souls 1, que siempre lo menciono como el peor juego porteado a la computadora, tenías que jugar con las flechitas y con QWERTY, en el cual, si no me equivoco, Alt servía para esquivar, Control era para saltar, Tab era para lanzar hechizos y un montón de cosas. Es decir, el peor juego jamás porteado. No puedes usar el mouse. ¿Qué hacías con la barra espacial ahora? Ni idea. Creo que ni siquiera lo utilizabas. O sea, estaba tan mal porteado, pero tan mal hecho, que era mucho más difícil jugar Dark Souls con teclado que con mando. Muchísimo más difícil. Y esto se va extrapolando, ¿no? Mucho tiempo. Hasta que ahí todavía había la opción de escoger, ¿no? Puedes jugar con teclado todo, tal, o puedes jugar con mando. Pero llega un punto y aparte en lo que es la historia de los videojuegos. Y aunque a muchos nos duela, porque de verdad fue un cambio que no esperábamos, llegó para quedarse y establecerse en la industria. Y estoy hablando de Fortnite. Básicamente Fortnite salió como primero la copia de PUBG, o PUG para los amigos, como a mí me gusta decirlo, ¿no? PlayerUnknown's Battlegrounds. Que era no el primer Battle Royale, pero sí el Battle Royale más popular y el que podríamos decir el que popularizó el género. Estaba también lleno de bugs y hackers, tal, pero aún así sigue siendo un gran juego. Pero de la nada salió Epic Games y sacó Fortnite. Un juego que no iba a ser para nada Battle Royale, pero vieron la popularidad y decidieron aprovechar el boom para hacerlo. Aparte que vieron también que su modo Battle Royale era más exitoso que el modo historia. Salvemos al mundo. Y decidieron tirar por ahí. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Fortnite? Que lo sacaron en PlayStation 4 también. Y también en computadora. Y decidieron que pudieras usar el mando en la computadora. Y lamentablemente, una de las ventajas que tiene usar mando es el hecho de que es más fácil apuntar. Que con el mouse y el teclado eres mucho más preciso. Sí. Eso nadie lo va a quitar, es completamente cierto. Pero con el mando tienes asistencia. Lo cual yo lo veo como trampa. Claro, podríamos considerarlo una serie de trampa. No es trampa. ¿Por qué? No es trampa. Porque así que si consideras eso trampa, tendrías que considerar trampa el counter, el comprar la teco. Pero no es trampa. Simplemente no lo haces por tu honor. Es diferente. Porque es una función que está programada. Te dan las armas, hijo. Tú puedes escoger si quieres jugarlas o no. Ese auto-aim asistido es una función hecha para que no lloren. Me hace acordar a como cuando juegas cartas y a una le haces una marquita para saber qué es esa. No. El sistema eso, está ahí. No. Eso sí es trampa. Eso sí es trampa porque estás alterando el juego. Cuando el juego ya viene programado para que tú uses un y tiene una cierta ventaja diferente, porque al fin y al cabo, seamos sinceros, es más fácil apuntar con el mouse que con el mando y te viene la ayuda para que puedas hacerlo correctamente, pues... Me vino doblada la carta, ¿qué voy a hacer? Mira, por ejemplo, eso ya no es tu culpa, pero si ya viene doblada en la caja, porque si tú la dobles, ahí ya estás haciendo trampa. También podríamos hablar de esto, ¿no? ¿Qué es considerado trampa? ¿Qué no es considerado trampa? ¿Hasta qué punto está esa línea delgada, ¿no? Porque al fin y al cabo... Yo creo que también depende mucho de qué tan fuerte sea el auto-aim. Claro. Digamos, en Fortnite no es muy fuerte. Yo no lo veo muy fuerte. No. En Call of Duty, hermano, hay armas que de por sí no tienen recoil. En recoil ya hemos explicado. Tendré una imagen del counter para que entiendan. Es el retroceso. El retroceso o el recorrido que tienen las balas. En Call of Duty hay armas que no se mueven de su sitio. Va todo directo de frente. Claro. Y con el auto-aim, Sí, la verdad. Eso es trampa.
Bueno, no es trampa porque, no es trampa porque tú no estás usando hacks ni nada, porque ahí sí sería romper el juego. Tú estás utilizando que el juego está Es roto. verdad, el juego vino roto, punto. Exactamente, no es trampa. Es aprovecharte una ventaja. Trampa. No es trampa. Se siente como trampa, es trampa. No, es trampa. Podríamos estar aquí en un debate y tal. Pero bueno, el punto es que cada uno tiene sus virtudes, cada uno tiene sus ventajas. Para algunos juegos es mejor el teclado y el mouse, para otros juegos es mucho mejor el mando. Y aquí es cuando mis dos compañeros, bueno, esto es una lucha en la que yo estoy solo, a capa y espada, contra otros 4 individuos que no quieren aceptar la superioridad de este aparato, de este dispositivo, porque no lo pueden disponer de él. Es la triste realidad. Porque hay ciertos videojuegos que te recomiendan jugar con mando porque la experiencia es mucho mejor, más saludable y también, ¿por qué no?, mucho más sencilla. Al fin y al cabo, cuando uno quiere jugar un videojuego, no está queriendo complicarse la vida. Vamos a ser completamente sinceros. Tú juegas un videojuego ¿para qué? Para divertirte, para olvidarte de los problemas, para jugarlo un rato, desestresarte y todo lo que quieras. Que muchas veces el resultado no sea ese. Es completamente entendible. Seguro jugador de Dark Souls. Hombre, el Dark Souls juega Dark Souls con teclado y luego juega con mouse, con mando. Vamos a ver si algún día vuelves a regresar al teclado, porque no lo vas a hacer. De igual manera como juega Warframe por divertirse. Ah, sí. ¿Ves? No has hecho el guión de Warframe. Pero bueno, el punto es que aquí empieza el debate. Yo te estoy haciendo la broma, jugador de Dark Souls, el que se divierte. Hombre, pero es que es divertido. El Dark Souls es divertido. No sé, solo es ironía porque es difícil y la gente se enoja. Bueno, es que la gente, podríamos hablar. Él se enoja, ya ves. Yo me enojo de la gente, no del Dark Souls. Pero bueno, ya el punto es. Nada, pues aquí estoy en una batalla yo en la que estos dos hombres de acá me van a argumentar por qué es mejor usar teclado y yo diré el por qué es mejor usar mando. Al fin y al cabo, si ustedes son Hannah Montana como yo y tienen lo mejor de los dos mundos, no se preocupen. Pero si eres una persona que tiene que escoger entre una consola o una PC, o en la PC, ya tienes la PC pero no puedes comprarte un mando y a veces quisieras saber cómo es jugar con mando, pues este video puede que te ayude, puede que no, pero puedes divertirte. Bueno, Hannah Montana o Miley Cyrus me dio rehabilitación por Liam. Eso no es incumbencia, pero tiene que ver otras cosas. Problemas de ¿vale? los actores Disney, Sí, mano. sí, básicamente. Pero no tiene nada que ver con ¿Por qué videojuegos. todo lo que toca Disney se arruina? Porque así es Disney. Podríamos hablar de las películas de Marvel y cómo yo considero que... Bueno, ya, eso es otro tema, otra polémica, ¿vale? Pero vamos a empezar. ¿Por qué, señores, ustedes prefieren jugar con mando? Con teclado que con mando. Para mí en muchos juegos se me ha facilitado bastante más el teclado que el mando. Dígase que porque puedo configurarlo con mayor libertad como yo quiero, porque me siento más cómodo simplemente. En shooters es donde me siento más cómodo. Y mira, Claro, pero si hablamos de mira que shooters, también conducir es tam- mejor con mando. Pues, pero vamos a mí no. sin esas ventajas. Para mí no, y mira que también he jugado otros shooters con mando, como fue el caso del Call of Duty Advanced Warfare, que le eché muchas horas a esa cosa, me divertía mucho. Pero aún así, GTA con mando, no sé, algún día lo probaré. Pero conducir igual, sí he probado GTA con mando, de hecho. Estoy mintiendo, en la Play 3, cuando le robé el control de mi hermano, dije, presta para acá. Me puse a jugar. No sé, la conducción igual creo que me sigue gustando un poco más el teclado. Lo que sí, conducir el helicóptero, la maldita mochila cohete y los aviones, eso sí te lo tengo que dejar para el mando. El carro, teclado. ¿Pero por qué es mejor? Porque para a mí me gusta más. Y está. Jota. Yo no vine a debatir si es que... Yo sí. Bueno, tú sí, dale, adelante. No, pero sí. Te acaba y yo sigo. Adelante. Sí, ya no quiero decir Adelante, más. yo no digo más. Ya, a ver, ¿por dónde inicio? A ver, la lista es larga, vamos a ver. Uf. No, la verdad es que sí, estaba pensando en escribir punto por punto. Ahorita falta convocarlo, saca, desdoblo y un papelote va entero a hacer. Ah, me acuerdo que hice eso en el colegio. Ya, para los que no sepan, ya. Es una Anécdota historia. corta. Uno de nuestros amigos, justamente del grupo del que Nico se queja, una vez llegó al colegio para hacer una exposición y vino sin nada. Entonces preguntamos, ¿qué chingados va a hacer este desgraciado? Agarró, sacó de bolsillo un papelito de este tamaño,
Empezó a desdoblar y terminó siendo un papelote que es una hoja enorme de este vuelo. Todo lleno de esta información para su exposición. Fue la más graciosa, yo no pude pararme de reír. Doraemon. Y era una exposición, no me acuerdo sobre... No, creo que sí me acuerdo, creo que era de una creepypasta de la muerte de Calamaro todavía. Dude, juntaba las dos cosas, yo no pude parar de reír. Por mi culpa se empezó a reír toda la clase. Hasta la profesora se estaba riendo. Y después se preguntó quién empezó. Yo, no puedo decir que fui yo. Me van a matar si no. Lo siento, Carlos. Pero fue muy gracioso. Creo que no, bueno, ya. Voy a empezar a hablar por lo que me voy acordando. Ya si me olvido algún punto, capaz Nico me va a acordar después. Ya, ¿qué sucede? Como bien Nico ya explicó la historia, los primeros controles o mandos era, por ejemplo, los de la Nintendo que eran básicos. Era una cruz y dos botones. Después un Start y seleccionar. Ya, ¿qué sucede? Antes los juegos eran sencillos, antes los juegos eran minimalistas, por así decirlo. Actualmente no. La mayoría, por no decir todos los juegos, al menos los que apuntan a ser AAA, son en su mayoría complejos. Entonces, por ejemplo, si... Este es un ejemplo, capaz algo alejado. Rorro, si pudieras programar en un teclado o en un mando, ¿cuál elegirías? Uy, esa es una pregunta difícil. Sí, sí, hay que programar para un videojuego. Perdón, programaría el teclado, pero porque creo que es lo que ahorita hace falta. Porque sí, los mandos ya tienen una base bien hecha para programarlos. No todos los juegos son disfrutables en teclado. No todos son disfrutables en mando, también creo. Pero lo que más falta ahorita es que alguien programe bien para teclado. Ya, ¿qué sucede? Justamente como el mando es tan minimalista, bueno, ya no tanto, pero aún así es mucho más minimalista que el teclado y el mouse juntos, porque en realidad son los dos. ¿Qué sucede? Los juegos complejos, por así llamarlos, prefieren estar en esa plataforma. Por ejemplo, los MOBAs, Dota. Nunca vas a escuchar en un juego que digan, que en un juego que sea de mando, pinche manco. O no tienes ¿Cómo que dedos. no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que No, no? no, A o ver, sea, ¿cómo que no? mejor dicho, que no tengan que tengan la expresión, no tienes dedos o cosas así. En el Dota sí. ¿Y por qué juegas MOBAs en celulares? No, pero es que esos son más complejos. ¿Puedes jugar con la mano o qué? Están todos hechos para que puedas apretar un botón. Puedes programar literalmente un MOBA en un mando. Si lo puedes programar en una Si nos pantalla. vamos al reduccionismo de botones, estos también son botones. Claro, pero en el MOBA tiene que meter un montón de cosas. Tiene que estar aplicado todo esto. En cambio, en el celular puedes jugar con 2 pulgares. En el MOBA se usan 4 teclas y un Se clic. usan todos estos. Todos estos, Rorro. 4 teclas, un clic. No. Se usan Ya, todos estos. pero en el celular estás diciendo, igualmente puedo jugar yo Dota con 2 dedos, igual con todos los botones. Con estos 2 dedos, J. Por eso, Con estos 2 dedos. se puede jugar con los pulgares el Dota. Ahora, que lo vas a jugar bien, no. ¿Sí o no? No, ¿No? no. Porque no puedes mover el mouse con el pulgar solamente. El J, tú no me conoces. Vamos a hacer una apuesta. Bueno, ya. Continúa tu idea. Pero igual, el celular, ya, jugarás con 2 dedos, pero no son 2 botones. Tampoco son 2 botones. No, pero es que es por eso, no son 2 botones. Para un juego complejo requieres más teclas y es más preciso, es más fácil en el teclado. ¿O no? En ciertos aspectos. En ciertos aspectos sí, en otros no. Te podría decir que el mando está más adaptado para eso. Porque para configurar un juego que tiene varios comandos, solo en el teclado, préstame. Uy, perdón. No estar, digamos, moviéndome con el WSD y presionando la J para poder saltar. Totalmente incómodo, por ejemplo, te digo. Y mismo sea también, por ejemplo, en el counter para cambiar las armas.
No, a mí no me gusta estar variando del 1, 2, 3, 4. Yo tengo en el mouse 2 botones adaptables que son para eso. Pero eso es otra cosa. Son 2 periféricos y uno ya es especializado, entre comillas, ya, para poder jugar más suelto, digamos. Yo sigo prefiriendo. No, es que la verdad, para mí, los juegos más complicados en mando. En mando, en. Depende a qué consideres complicados, porque si nos vamos así, Ninja Gaiden 3 en computadora, no hay. ¿Cuál? Ninja Gaiden 3, bueno, el nuevo Ninja Gaiden Shadow 3. Es un juego de los más difíciles que existen, ¿eh? Y no estamos hablando de Ghosts and Goblins, que son juegos complicadísimos a nivel de mecánicas, de jugabilidad. Eso, tú estás hablando de complejidad a la hora de poner teclas. Que tenga más o menos teclas no hace un juego más o menos difícil, ¿eh? No necesariamente, no es algo necesario. Porque si nos ponemos así, el juego podríamos considerar al Mecanet, lo que hacíamos en el colegio, la mecanografía, como un videojuego. ¿Por qué? Y es complejísimo. ¿Por qué? Porque tienes que usar todo el teclado. Pero no es así. Te ponen palabras que no existen. Exactamente, o sea, El batiburrillo, mano. por ¿Qué es eso. un batiburrillo? De hecho, creo que sí existía. ¿Sí? Sí. Yo no conocí esa El palabra. punto es, o sea, no puedes considerar la complejidad de un juego acorde a la cantidad de teclas que se usan. Porque, vuelvo a decirlo, entonces el juego más difícil fue el Mecanet. Ya, te lo doy por válido. No me puede dar por varios, eso es cierto. Hermano, es terco. Simplemente. Mira, yo te digo nomás, hay juegos que sí, en los que el mando predomina, pero otros que quieras que no, el teclado predomina por la facilidad de configuración que tienes. Uno en el que, por ejemplo, domina el mando, creo, era el Rainbow Six. Sí. Sí, yo lo considero así porque solo he podido jugar un teclado, pero al momento de buscar la configuración, mano, era confuso y molesto. Sí, y sí, no, sí, sí. no podía configurar de todas las maneras que yo quería. Eso sí. Era bastante más limitado. Estamos hablando de un shooter, ¿eh? O sea, de un Sí, es un shooter shooter. táctico. Debería estar bien optimizada la configuración para un teclado, para botones adaptables de mouse. Y si no lo estaba, debió haber sido actualizado con el tiempo. Y aún así. Sí, ahí sí. Ese juego está muy mal para teclado. Por igual. suerte pedí reembolso. Yo me quedo solo en la prueba gratuita. Al final no me gustó, fue muy lento para mí. Ahora, ¿yo por qué digo eso de que no puedes considerar un juego más o menos complicado de acuerdo a la cantidad de teclas que usas? Con el sencillo sentido de que vamos al Dota, ¿vale? En el Dota es cierto, necesitas la habilidad de mover los dedos y tal para para héroes como Son Invoker, que vendría a ser posiblemente uno de los más complicados, aunque también está Mipo. También Es que no solamente eso, justamente el ejemplo que diste es, cualquier persona, la mayoría de los personajes son complicados en celular. Por ejemplo, tú me has dado el ejemplo de los juegos nuevos de celular. No son sencillos. Incluso ahí el juego te ofrece diferentes configuraciones, dependiendo de cuán familiarizado estés o cuán avanzado consideres que estés. Por ejemplo, está el clásico de que tú solo presionas la habilidad y el juego automáticamente, o sea, es básicamente auto-aim, apunta al enemigo más cercano. Otra es de que si mantienes y tú puedes mover la habilidad que caiga exactamente donde desees. Y además de que tienes que señalarlo. Y eso también está en Fortnite en la consola. Porque tú tienes dos modos para usar el mando. El modo pro y el modo noob. Bueno, noob no. El modo principiante y el modo pro. El modo principiante pues es cada tecla. Aprietas triángulo, cambia de modo. Cuadrado, X, círculos para construir paredes. Aquí nos alargamos de más. Entonces simplemente vamos a ir a la conclusión y ya está. Bueno, el punto es, al fin y al cabo, creo que ya habíamos podido terminar este video hace rato. Hace mucho tiempo, creo que llevamos casi 1 hora en este video, cuando la conclusión es muy simple. Sí, el periférico que más domina de momento es el mando. El mount. Es el Va a ser uno mando. nuevo. Porque la mayoría de juegos se trabajan para una consola. Pero si bien hay muchos juegos que están muy bien porteados para PC y que también tienen una libertad de configuración bastante buena para PC. La cosa aquí es que el periférico que tú uses es el con el que con el que hayas tenido más experiencia antes o el que más se te acomode. El que se te sea más cómodo. Sí, al fin y al Así de cabo, simple. así decide, ¿no? Ya sea por... No. Se apagó. Mierda. Bueno, gente, se nos fue la batería de la cámara. En conclusión, usen el periférico que más les guste, con el que más estén cómodos. Al final, eso es lo que va a hacer que para ustedes uno sea superior a otro. Me doy risa y no me veo.
Recuerden. Bueno, si quieren ver más seguidas estas ilustraciones, lo que tienen que hacer es apretar el botón rojo de acá abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Así como darle like y compartirlo. Compartirlo en sus redes sociales para que más personas sepan que el mejor periférico es el que tú eliges. Coméntenos también si les gustó el video, cuál es su periférico de predilección. Y también qué más pueden hacer, Jota. Y todas las redes sociales que tenemos, Facebook, supongo que ya están en YouTube, en Instagram y TikTok. Esto fue GTG, nos vemos el siguiente viernes para otra charreta.